Capítulo 1. La Tierra y Marte. Cuando era pequeño, las dos cosas que más amaba en la vida eran Godzilla y los juegos de NES. Así que naturalmente cuando salió Godzilla, Monster of Monsters, fue como un sueño hecho realidad. Bueno, casi. En resumen, la mayor parte del juego giraba en torno a atravesar niveles, muy repetitivos, del espacio exterior mientras se destrozan tanques y aviones, y luego luchar contra los monstruos enemigos de Godzilla. En general era bastante mediocre, pero en aquel entonces no me importaba. Cuando me regalaron el juego por mi 10º cumpleaños, lo jugué día y noche, tanto como pude. Desafortunadamente, cambié el juego por Amagon un año después, para mi pesar cuando descubrí cómo era ese juego. Recientemente, compré un nuevo sistema NES y, después de buscar y preguntar mucho, mi amigo Billy finalmente logró encontrar una copia de Godzilla, Monster of Monsters. Me sentí entusiasmado por jugar mi juego favorito de la infancia. Ni siquiera se me ocurrió preguntar dónde lo encontró Billy. También me dio algunos otros juegos como Legend of Zelda, Bomberman y algo estúpido llamado Action 52, pero Godzilla tenía que ser lo primero. Entonces comencé el juego y la nostalgia regresó como un maremoto. El tema musical de 8 bits de Godzilla inundó con orgullo los parlantes y pronto estaba sonriendo como un idiota. Algunas personas se ríen de mí por jugar juegos tan obsoletos, pero nunca he disfrutado tanto con juegos además de los de NES. Esos juegos de 8 bits me transportan a cuando las cosas eran mucho más simples, más seguras. Pero después de lo que pasó con este juego ya no tengo esos sentimientos. Había olvidado lo rápido que se disipaba la diversión de romper cosas como Godzilla en los niveles de desplazamiento. El juego te bombardea con balas y cosas que chocan contra ti desde todas direcciones, y eres demasiado grande para evitar la mayoría de ellas. Aunque mi entusiasmo se había desgastado un poco, no pasó mucho tiempo antes de que llegara a mi primera batalla con un jefe. Mi primer oponente fue Gezora, un oscuro kaiju calamar que nunca había aparecido en una película de Godzilla. Lo más molesto de luchar contra Gezora es que siempre te arrincona y comienza de golpearte con su tentáculo, y no puedes moverte hasta que él se quita de ti. Este movimiento no causa ningún daño, pero puede detenerte hasta que se acabe el tiempo y tengas que comenzar la pelea de nuevo y él recupere algo de salud. Es tan molesto como suena. Y por supuesto, lo hizo cuando luché contra él. Solo por alguna razón esto causó que el juego fallara, porque una vez que comenzó a golpearme, nunca paró. Se supone que el cronómetro termina la pelea en unos 40 segundos, pero esto duró casi 5 minutos. Después de un tiempo, los gráficos empezaron a estropearse, con pequeños bloques rojos por todas partes. Lo cual fue extraño, pero simplemente saqué el juego, le soplé y comencé de nuevo. No iba a permitir que un pequeño glitch se interpusiera en mi camino. Así que comencé de nuevo y esta vez, derroté a Gezora y al otro monstruo jefe del nivel, Moguera, sin ningún problema. Entonces pasó al siguiente planeta, Marte. Busqué por el tablero y encontré algo inesperado. Donde debería haber estado la pieza de Baran, había en su lugar una pieza que representaba a Titanosaurus. Solo había 10 kaiju en el juego y Titanosaurus no era uno de ellos. O eso pensé. Quizás Titanosaurus originalmente estaba destinado a estar en el juego pero fue cambiado por Baran por alguna razón. Entonces comencé a sentirme muy emocionado, no solo estaba jugando mi juego favorito, sino que estaba jugando una especie de prototipo con un nuevo monstruo. No hace falta decir que corrí por los niveles lo más rápido que pude para ver a Titanosaurus en acción. Luché contra Gezora nuevamente y lo vencí antes de que pudiera hacer su golpe de tentáculo, pero esta vez el glitch comenzó a ocurrir cuando murió. El sprite de Gezora no se hundió hasta el fondo, sino que pareció ser devorado por el glitch, y su ojo comenzó a aparecer aleatoriamente por toda la pantalla. Ahora sé que estos glitches con Gezora fueron mi primera señal de advertencia de que algo andaba muy mal con este juego. Pero tontamente lo ignoré y procedí a pelear con Moguera, quien esta vez tuvo un glitch propio. Moguera era el doble del tamaño que debería haber tenido, lo que me sobresaltó. También fue considerablemente más difícil de vencer de lo habitual, es decir, para nada, pero pronto lo derroté también, y cuando murió ocurrió otro glitch. Esto sucedió extremadamente rápido, así que tuve suerte de obtener una captura de pantalla, pero lo que sucedió fue que el sprite gigante de Moguera comenzó a romperse y derretirse. Además, si miras el texto distorsionado en la esquina derecha de la pantalla, notarás lo que parece ser un pájaro en una jaula, todavía no tengo idea de lo que eso significaba. En ese momento estaba a punto de luchar contra Titanosaurus y me preocupaba qué tipo de glitches pasarían esta vez.
Pero para mi sorpresa, Titanosaurus se veía bien, aunque todos los monstruos bípedos del juego tenían la misma altura, Titanosaurus era un poco más alto. Pero como Titanosaurus en realidad era más alto que Godzilla en su debut fílmico, pensé que esto era algo genial. Después de una pelea muy divertida con el monstruo que no se suponía que debía estar en el juego, me hice cargo de la base enemiga y procedí no a Júpiter como normalmente, sino a Patos. Capítulo 2. Patos. Patos tenía el mismo diseño que Júpiter, salvo que el tablero era azul oscuro en lugar de verde. Lo primero que noté fue que todos los iconos de nivel habituales habían sido sustituidos por una roca azul y una especie de panal naranja. Había un icono que tenía parte de la forma del icono de la jungla, pero no le presté mucha atención. Miré al otro lado del tablero para ver el nuevo monstruo. En lugar de Hedorah, era Biollante. Pero eso no podía ser cierto. Godzilla vs. Biollante no se estrenó hasta 1989, y este juego se hizo en 1988. Quizás Toho incluyó a Biollante en el juego para crear entusiasmo por la película del año siguiente, pero cambiaron de idea. Intenté racionalizar las anomalías del juego como pude, pero probaría ser inútil. La canción del mapa de Patos fue la primera canción nueva que escuché en el juego. Como la mayoría de las nuevas canciones era difícil de describir, lo intentaré. Empezó lenta y llena de suspenso, mucho más lenta que cualquier canción del juego. Pero cada 12 segundos, más o menos, se oía un fuerte sonido de choque y el tempo cambiaba. Era como si el compositor hubiera tocado al azar partes de 5 canciones diferentes con los mismos instrumentos. Moví a Godzilla a uno de los muchos iconos de roca azul que habían sustituido a los de la selva y comencé el nivel. El nivel parecía una cadena de montañas azules con un planeta rojo sangre en el cielo. Pero había algo raro en las montañas, tenían un aspecto de papel triturado. Al principio pensé que tal vez el glitch le había afectado, pero parecía demasiado intencional. Rápidamente me di cuenta de otra cosa sobre este nuevo nivel. No había enemigos, en absoluto. Ni siquiera obstáculos. También debo mencionar que aquí fue donde el contador de puntos empezó a fallar más allá de lo comprensible. Pero no me molestó mucho, nunca estoy al día con los puntos de juego. Así que, sin tener que concentrarme en nada, escuché la música mientras recorría el nivel sin oposición. La música tenía un aire triste. Si la hubiera escuchado en un juego normal, habría sido bastante agradable. El nivel duró 3 pantallas, pero sin obstáculos alrededor lo terminé muy rápidamente. Probé otros niveles del mismo tipo para ver si aparecía algún enemigo, pero no había ninguno. Había poco más que ver en las montañas azules, así que probé el otro tipo de nivel. Empecé uno de los niveles naranjas, y mis ojos fueron asaltados con un grotesco fondo de tumorosos ojos naranjas. El cielo era igual que el suelo, así que supuse que el juego me estaba indicando que este nivel transcurría en una cueva. Los únicos enemigos aquí eran Matango Spawn, pero como puedes ver los pequeños bastardos estaban por todas partes. La música ciertamente no ayudó, con una mezcla de chillidos y fuertes ritmos de batería que sonaban como el tema de un monstruo en una película de terror. Después de completarlo, intenté evitar jugar a través de más de estos niveles siempre que pude. El mapa era corto por lo que pasaron unos pocos minutos antes de dirigirme a una revancha con Gezora y Moguera. Pero esta vez, sus sprites y patrones de ataque eran bastante diferentes. Luché contra Moguera primero. El reemplazo de Moguera era una máquina voladora con un ligero parecido a un alienígena de Pascagoula. Era un poco como luchar contra Mothra, solo que se movía con mucha más gracia. Atacaba haciendo girar su tentáculo frontal como un sacacorchos, y seguía teniendo un rayo ocular, excepto que ahora se disparaba desde el taladro. Esta aberración larguirucha había sustituido a Gezora, y la nueva bestia era más un desafío. Correría y saltaría a gran velocidad, constantemente movía los brazos para dificultar el acercarse y, por supuesto, intentaba acorralarme con la misma resolución molesta de siempre. La derroté combinando azotes de cola y haciendo spam del rayo de calor. Los derroté e iba a luchar contra Titanosaurus, pero cuando comencé la lucha Titanosaurus no se veía por ninguna parte, y el juego simplemente volvió al mapa con la pieza de Titanosaurus ahora desaparecida. Ya no quedaba nadie contra quien luchar excepto Biollante, así que comencé la batalla con entusiasmo. Me sorprendió bastante que Biollante empezara el combate en su forma de rosa. Estaba inmóvil y usaba tentáculos para alejarme del cuerpo principal, que recibió el mayor daño. Como era de esperar, se transformó en su forma final tras recibir suficiente daño. El sprite se veía bastante bien para ser de 8 bits.
La técnica de batalla era la misma, salvo que ahora Biollante podía moverse, aunque más lento que cualquier otro monstruo. Ser golpeado por los tentáculos ahora hacía más daño, y Biollante podía hacer un escupitajo de ácido, que conseguí evitar saltando en la captura de pantalla. No mucho más difícil de derrotar que Titanosaurus, solo llevó 2 rondas. Pero cuando Biollante se había ido, la música se había detenido, y había un nuevo icono reemplazando a la base. Este icono no estaba ahí antes de vencer a Biollante. Parecía una máscara tribal roja, y tuve una sensación de pavor cuando la vi. Pero como reemplazaba a la base, debía de ser la única forma de salir de patos. Moví a Godzilla a la casilla y comencé el nivel. Era un lugar de aspecto infernal sin cielo y con un fuego parpadeante en el fondo. El fuego parecía mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto en la NES. Había música, en forma de un sonido de tambor lento y constante parecido a los latidos de un corazón. Todo el texto de la parte superior de la pantalla y la barra de vida habían desaparecido. En su lugar había un único pedazo de texto en el centro de la pantalla que decía Ran corre. Mi sensación de pavor se había intensificado. Recorrí el nivel con cautela, pero al igual que en las montañas azules no había enemigos. Me paseé durante un minuto antes de pensar correr. ¿De qué? La primera vez que me golpeó, ni siquiera lo vi. Oí un ruido fuera de mi habitación y me volteé para ver si se había caído algo, y cuando miré de vuelta Godzilla se estaba muriendo. Pensé que debía de tratarse de un glitch, pero no iba a pasarme el juego sin Godzilla, así que reinicié el juego y fui a la pantalla de contraseña. ¿He mencionado alguna vez lo espeluznante que es la música de la pantalla de contraseña? Si has jugado el juego, sabes a qué me refiero. No encaja en absoluto con el estado de ánimo del juego, parece más bien algo de un juego de terror. Quizá la hicieron así para que los niños no hicieran trampa. Estaba bastante molesto en este punto, porque pensaba que iba a tener que luchar contra todos los monstruos de nuevo. Pero eso no pasó. El juego me inició justo donde estaba antes de empezar el nivel de la cara roja. Así que lo intenté de nuevo, asegurándome de prestar atención esta vez. Fue entonces cuando oí un bramido grave, y entonces lo vi. Esta cosa. ¿Conoces esa sensación que tiene tu cuerpo cuando sientes que estás en peligro extremo? Empiezas a retroceder y a ponerte tenso mientras la adrenalina corre por tus venas, y tus nervios empiezan a sentirse muy fríos. Esa es la sensación que tuve cuando tomé esta captura de pantalla. No he visto todas las películas de Godzilla, pero estoy bastante seguro de que esto no estaba en ninguna de ellas. Tenía que ser algo que los creadores inventaron. ¿Pero qué clase de jodido enfermo pondría esto en un juego de niños? Por pura tonta suerte, o quizá el subidón de adrenalina, conseguí correrlo bastante rápido como para escapar de él. Corría muy rápido, tanto que si lo veías era casi seguro que ibas a morir. Y cuando digo morir, me refiero a que tu monstruo muere instantáneamente si la criatura lo toca. Una vez que volví al mapa, tuve tanto miedo que me sentí muy tentado de apagar el juego e intentar fingir que esto nunca había sucedido. No podía creer lo que acababa de ver, no podía ser real. E incluso si quería continuar, aún tenía que pasar a Mothra por este nivel de persecución. Pero mientras permanecía inactivo en la pantalla del mapa durante unos minutos, mi miedo fue sustituido por una ardiente curiosidad. ¿Qué demonios acababa de ocurrir? ¿Cómo era el resto del juego? Solo tenía que superar este nivel con Mothra y luego pasaría al siguiente mundo. Pero cuando moví a Mothra a la cara roja, el juego lo registró como que yo había superado el nivel. Me sentí bastante aliviado. Intenté prepararme para el siguiente mundo. Trance.